Queridos hermanos, mi nombre es Elki Zavala, perteneciente a la Iglesia Primitiva de Filadelfia. Es la iglesia del primer siglo, pero presente en los tiempos modernos. Nuestra iglesia se basa en su ministerio de las 5 reconciliación, restauración, renovación, reedificación y regeneración, y bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor Alberto Sifonte. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 19, la palabra del Señor dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En el Edén, el inicio del pecado se produce después de la tentación a una desobediencia. Dios tuvo un contrato con Adán, no con Eva. Y Adán desobedeció a Dios y escuchó a la mujer y la mujer a la serpiente. Entró el pecado al mundo, pero así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarle de eso. Obedezca a la palabra, en lo que va a obedecer a la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el primer rey, Saúl, tuvo una desobediencia que tuvo impacto en el pueblo de Israel. Vea cómo dice la palabra. En 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El comportamiento de una persona es obedecer y hacer de prestar atención. Entiéndalo muy bien, es el comportamiento hacia la palabra del Señor, obedecerla en la mañana, al mediodía, siempre, no leerla solamente, sino obedecerla, porque es mejor y prestar atención cuando una persona predique y usted lo examina todo y retiene lo bueno. Uno de los ejemplos fue el Señor Jesucristo. Él lo dice muy claro en Filipenses capítulo 2, versículo 8, como dice, y estando en condición de hombre, o sea, igual que nosotros, con las mismas distracciones del pecado, las mismas cosas de tentaciones, él dice aquí, Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Otro de los ejemplos a seguir de nuestro Señor Jesucristo en la obediencia a lo que Él vino. Y esa muerte en cruz es para que usted y yo seamos redimidos de nuestras almas. En Gálatas capítulo 5 y 6, capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, ninguna cosa puesta por hombre acá vale algo, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando una persona no obedece a la palabra del Señor, ¿a quién está obedeciendo? Está obedeciendo a otras personas o a otros mover. Aquí lo dice muy claro a los Gálatas. Pablo le dice, ¿quién os estorbó? O sea, ¿quién nos indujo para no obedecer a la verdad? Tenga cuidado otra vez cuando usted escuche, hay un mover y usted lo acepta sin discernirlo y sin introducirlo en la palabra de la Biblia, que es el filtro de vida. En Hechos capítulo 4 dice a quién debemos de obedecer. La palabra dice que a Jehová Dios. Vea cómo lo dice un pescador ya convertido en apóstol. Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, hombres, antes que a Dios. No es justo
Si tienes a Dios, la palabra de vida, que obedecer un mover y unas palabras de doctrina de hombre. Obedezca la palabra de Dios. Para obedecerla hay que leerla. Y para que leerla sea inscrita en las paredes de nuestros corazones. Ahora, Pedro da una bienaventuranza en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y entienda cómo él resalta el obedecer. Dice, elegido según las presciencias de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sea multiplicado. Al obedecer somos rociados de Jesucristo y no hay cosa que tema más el enemigo que una gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por nosotros. Y él dice, Pedro, para que en santificación del Espíritu obedecer y así seamos rociados con nuestra sangre preciosa de Jesucristo. Y ahí nos da la gracia, la paz y que sea multiplicada por nosotros. También Pedro dice una cosa de un evento. Fíjate que en este mundo, cuando se desobedece, el pecado va creciendo tanto que llega a la presencia de Dios que hace acciones. Una de esas acciones fue en el arca de Noé. ¿Por qué quedaron pocas personas? Vean cómo dice en 1 de Pedro 3, versículos 20, dice, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Desobedecer hizo que la población del mundo en un instante llegara a ser 8 personas. El censo más rápido ejecutado en esta tierra fue de 8 personas. Y las razones por las cuales estas personas perecieron, el resto fue por la desobediencia, porque se le esperaba en la paciencia de Dios que se convirtieran en los días de Noé. Y no quisieron. Por eso que la conclusión increíble que une la obediencia, que une a la verdad, que une al espíritu y el amor para tener un corazón puro, está otra vez en 1 de Pedro 1:22. Vean cómo se unen estas virtudes y dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor mira y pesa corazones, y un corazón puro debe de tener purificadas las almas, la obediencia a la verdad, el amor fraternal, todo mediante el Espíritu, y así nosotros podemos amarnos entrañablemente con un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea obediente a la palabra de Dios, léala y créame que lo que está escrito en las palabras se va a cumplir. Muchas de las profecías ya se han cumplido, faltan algunas, como la venida del Señor Jesucristo por segunda vez y que le encuentre con ese corazón puro, lleno del alma, lleno por la obediencia, la verdad y mediante el Espíritu para el amor fraternal. Debemos de amarnos entrañablemente. Sea obediente a la palabra y no escuche otras cosas, porque por uno seremos constituidos justos por la obediencia de Cristo Jesús, que no dijo nada cuando iba hacia la muerte y muerte en cruz, haciéndose humilde a la obediencia. Aleluya, aleluya, amén, amén. Obedezca la palabra en amor y en plenitud de saber que tiene una esperanza viva de recompensa. Amén, amén y amén.